especies de importancia, Mycoplasma pneumoniae, que justamente va a causar alteraciones respiratorias, sea una traqueobronquitis, una faringitis atípica o una neumonía atípica. Puede llegar también a causar algunas alteraciones neurológicas como pericarditis y artritis, dependiendo mucho si es un paciente inmunodeprimido que puede llegar a causar una bacteremia. Mycoplasma genitalium, que va a ser una bacteria que va a causar una uretritis no gonocócica. Cuando hablemos de las ITS, vamos a verificar que existen un tipo de clínica en el cual más o menos se va a relacionar a un tipo de secreción y a un tipo de uretritis, que mayormente este tipo de sintomatología van a ser causadas por el gonococo. Entonces, la que es o lo que no está causado por esta bacteria, que es el gonococo, va a ser justamente causada por este micoplasma genitalium. Vemos también que puede llegar a causar la Mycoplasma hominis, una pielonefritis, unas infecciones urinarias, y también se ha visto que también podría causar una fiebre puerperal. Entonces está como segundo o tercer lugar de los que puede causar. Y el micoplasma urealítico, que también tiene la tendencia de causar una pielonefritis, asimismo en pacientes gestantes, puede llegar a causar un aborto espontáneo como también parto prematuro. Ahora, el micoplasma urealítico actualmente ya lo vamos a conocer como ureaplasma urealítico. Ya hubo una pequeña modificación en la taxonomía, sin embargo, estas van a ser, digamos, bacterias que no van a presentar una pared, que van a solamente contener o van a tener una membrana, y esa membrana va a estar recubierta por esteroles. Y si se acuerdan, los esteroles son como un conjunto de grasitas, ¿no? Entonces, recapitulando, esta bacteria no tiene pared celular, por ende vamos a verificar que en vez de pared celular tiene esta estructura de esteroles y otro tipo de elementos, lo cual lo convierte en a cierto punto resistente al ambiente externo. Estas bacterias, como no van a tener pared celular, entonces no van a tener una forma concisa, o sea, no van a ser ni bacilos, no van a ser ni cocos, no van a ser ni espiroquetas, ¿no? Entonces van a tener diferentes tipos de morfología. Estas pueden tener una vida libre, tranquilamente en el ambiente pueden estar distribuidas. Podemos ver que esta bacteria puede colonizar la nariz, la orofaringe, la tráquea. No es parte de la microbiota normal, salvo, salvo otras especies de micoplasma, eso sí, pero el micoplasma pneumoniae en algunos pacientes sí podría estar en la región faríngea, pero sin embargo no es tanto considerado una parte de la microbiota normal. Vemos de que esta bacteria va a tener unas respectivas adhesinas que de acuerdo a estas adhesinas van a poder adherirse a lo que van a ser los epitelios respiratorios inferiores, especialmente cuando existe la transmisión por vía respiratoria. Entonces estas bacterias van a empezar a invadir, a colonizar las áreas mencionadas, las vías superiores y después las vías inferiores. Entonces las vías es justamente donde vamos a verificar que va a poder tranquilamente adherirse. Ahora, como pueden ver aquí una microfotografía, vemos aquí en las células epiteliales respiratorias del cilio del estrato ciliado y vamos a ver cómo estas mismas también están intercalándose y evadiendo justamente los cilios. Y también lo interesante es de que también tiene unas proteínas especiales que permite que estos mismos cilios ya no puedan moverse, porque recuerden que entre las funciones de los cilios del tracto respiratorio es poder eliminar de manera mecánica por medio de movimientos desde adentro hacia atrás, hacia afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos, esta bacteria no va a poder paralizar. Esta bacteria, entonces, vamos a verificar que como, bueno, en algunos pacientes, más que todo en pacientes pediátricos, como también en pacientes mayores, o sea, bueno, en pediátricos puede haber, evidentemente no va a ser tan grave, sin embargo, en donde sí se ha visto casos en mayor frecuencia va a ser de 5 a 20 años. Y también se ha visto que puede haber también en mayores de 40 años. Ahora, evidentemente, esto algún momento ustedes lo han tenido. Tal vez no han desarrollado una neumonía, pero sí han desarrollado un cuadro febril, una faringitis, o una faringoamidalitis, ¿no? Resulta que ustedes tenían pues una faringoamidalitis, ha pasado por 7 días, por X razón tomaron o administraron algún betractámico, como lo que puede ser una penicilina intramuscular, como lo que puede ser una moxicilina, pero en estos tratamientos no resultaba. Entonces ustedes después estaban disfónicos o afónicos y obviamente tardaba por el lapso de 10 días a 14 días el cuadro clínico. Entonces ustedes decían cuando tomaban otra familia de antibióticos que no sea beta-lactámicos, es por el cual
recién había una mejoría, ¿no? Porque resulta que como esta bacteria no tiene una pared, entonces los bacteriatámicos no sirven contra esta bacteria. Entonces, ¿qué sintomatología se ve? Normalmente fiebre, malestar general, tos seca, persistente, cefalea, escalofríos, odinofagia, y en casos muy esporádicos pueden llegar a causar neumonía, pero una neumonía de tipo atípico. Entonces, también puede llegar a causar algunas alteraciones a nivel del oído, puede llegar a causar unas mialgias, puede llegar a causar uno que otro derrame pleural. Ahora, en casos muy, pero muy raros, también se ha visto que puede causar este tipo de eritemas. Mayormente estos eritemas va a ser como una diseminación de la bacteria, en donde vamos a verificar como unos eritemas nodosos, que lo interesante de este tipo de eritemas es de que van a ser sobrelevados. En el momento que tú hagas la palpación, vas a ver cómo ese sector de esa piel que está enrojecida y que está medio eritematosa, también van a estar aumentados, van a estar como sobrelevados. También en algunos casos se ha visto que puede dar lugar a lo que es el síndrome de Steve Johnson. El Steve Johnson justamente va a ser una reacción excesiva, en donde los lugares en donde existen capilares muy finos y delgados se empiezan a obstruir. Y esos mismos lugares van a estar empezando a causar que exista hipoxia justamente en esos sectores cutáneos. Es por eso que esto también el Steve Johnson puede ser causada por una alteración farmacológica y en pocos casos también por una afección séptica. Puede llegar a causar una meningoencefalitis, artritis, puede llegar a causar también anemia hemolítica y una pericarditis. O sea, son estructuras o son sintomatologías extrapulmonares poco frecuentes, pero bueno, no imposibles. Algo que se quiere eliminar, y eso también lo estoy colocando de manera muy al propósito, es básicamente esta prueba de laboratorio que actualmente lo estamos eliminando. Ya, eso me faltó borrarlo, pero bueno. Vemos de que la BCG, pues antes era un punto orientativo muy significativo, pero recientemente ya se está logrando entender y básicamente demostrar que es algo que nos puede llegar a causar unos tipos de falsos positivos en algunas enfermedades. Entonces, tal vez lo que tiene que llamar la atención es de un paciente que tiene infiltrados pulmonares, que puede aquí ser unilateral o bilateral, pero ver que su tinción gran como también los cultivos salgan negativos. O sea, podemos ver que ahí va a haber cocos típicos o, bueno, otro tipo de bacterias donde parte de la microbiota normal, pero el paciente está con neumonía. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que pensar en bacterias que no se pueden cultivar, porque resulta que Mycoplasma pneumoniae por el hecho mismo de que no pueden tener, no tiene pared, entonces por esa razón no puede desarrollar normalmente en cultivos normales, ¿no? Es por eso que también en Mycoplasma pneumoniae se prefiere hacer el diagnóstico con PCR. Entonces, es preciso aquí volver a recordar que el Mycoplasma pneumoniae, como no tiene pared, no te sirven los beta-lactámicos. Entonces, tienes que utilizar otro tipo de familias. Entonces, ahí vas a utilizar tratamiento pues con claritromicina, con eritromicina, o si no, con las tetramiciclinas, en el caso que fuese mayores de 10 años, ya que las tetraciclinas pueden llegar a afectar lo que es el crecimiento, el categorio de crecimiento, como también puede afectar a lo que es la dentina, como también el esmalte y asimismo puede llegar a causar secuelas en niños. Entonces, obviamente, las tetraciclinas lo guardas para personas mayores, ¿no? Ahora, si hablamos de genital, del quimicoplasma genitalium, estas van a causar flujo vaginal, prurito vaginal, disuria, malestar pélvico. O sea, ya esto se refiere más a una parte genitalia, ¿no? Entonces vamos a verificar que estas pueden también ser parte, según algunos autores, esto también lo catalogan como parte de la ITS, ¿no? Pero por lo pronto también el micoplasma genitalium está presente en la microbiota normal. Entonces, por esa razón ese debate, esa controversia todavía sigue en algún debate. Vemos también que puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica, entonces ahí de una u otra manera va a ser caracterizado por un dolor abdominal o a nivel pélvico especialmente o a nivel hipogástrico. Vemos de que también puede llegar a causar un flujo vaginal anormal, fiebre y una sensibilidad motora cervical. Mayormente en un paciente que sea gestante, entonces vemos de que la región, cuando en este caso el producto, puede llegar a un riesgo, básicamente puede causar un aborto o puede causar un parto prematuro. Y en la uretritis, que mayormente va a ser una sintomatología más propio del varón, podemos ver que va a ser caracterizado por la presencia de disuria, dolor al orinar, prurito uretral y como también presencia de
secreción, en este caso un exudado mucopurulento. Entonces el micoplasma puede ascender. Tranquilamente esto va ascendiendo mientras la carga bacteriana vaya aumentando. Entonces esto va a llegar más arriba. Entonces mientras más arriba llegue a causar, va a haber más alteraciones. Llega al útero, va a causar endometritis. Llega justamente a las trompas, va a causar una salpingitis y también podría llegar a causar una oferitis, ¿no? Entonces justamente vamos a verificar ese tipo de alteraciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Mycoplasma genitalium como también de Mycoplasma pneumoniae? Bueno, dependientemente mucho el tipo de muestra difiere aquí. Si hablamos del Mycoplasma genitalium, evidentemente va a ser por medio de un hisopado uretral o por medio de secreciones uretrales o por medio de alguna secreción o hisopado del cervix, en el caso que se realiza por medio del uso del espéculo, como también podría ser en sangre, aunque en sangre mayormente aquí vamos a encontrar más en la parte de la serología. Ver a la bacteria directamente es muy difícil, no se puede hacer cultivos, no se puede realizar otro tipo de alteraciones. Ahora, tal vez aquí el método del PCR sí puede orientar y puede hacer de que podamos encontrar la bacteria, ¿no? Sin embargo, otro elemento para poder confirmar y aseverar o fortalecer tu diagnóstico es por medio de serología, que van a ser métodos de ELISA, como también la aglutinación indirecta. Tratamiento tal como puede ser para la Mycoplasma pneumoniae y el Mycoplasma genitalium, entonces son otro tipo de elementos que no sean beta-lactámicos. Aquí, por ejemplo, el Mycoplasma genitalium, una citromicina puede funcionar muy bien, una dosis única por 3 días, como también el uso de tetraciclinas, ¿no? Evidentemente aquí un factor de riesgo que tú tienes que identificar es el que la promiscuidad misma, el intercambio de parejas, cosa que no tiene ninguna de malo. Sin embargo, el hecho mismo de no poder utilizar o el hecho mismo de no usar métodos de barrera, eso sí va a ser un factor de riesgo importante. Entonces, en esta situación es siempre preferible que ustedes como médicos siempre vayan a hacer su respectiva charla, ¿no? O sea, la charla, no la charla sino de planificación familiar, sino me refiero a la charla de utilizar métodos de barrera. Entonces, aquí, como les dije en su momento, no tienen por qué estar juzgando al paciente, ¿ya? Van a encontrar todo tipo de pacientes y bueno, así. Y el ureaplasma urealítico va a ser otra especie del micoplasma. Actualmente ya pertenece a otro género que va a ser ureaplasma. Y vemos de que también van a ser bacterias sin pared, o sea, no van a tener pared. Van a tener diferentes tipos de formas. Para algunos dicen que tienen más forma de cocoides. Entonces, bueno, eso ya son cuestiones extras o ya son más propias de algunos autores. Esta también pueden, tranquilamente les gusta adherirse a lo que es el epitelio urogenital, o sea, más que todo a nivel urinario. Y vemos de que también tiene una evasión, justamente unas proteínas para poder evadir su fagocitosis. Esta también estimula a la producción de los cálculos urinarios. Los primeros que van a causar cálculos urinarios o cálculos renales van a ser el proteus. En segundo lugar va a estar el ureaplasma urealítico. Entonces, en varones como también en damas podemos ver que puede llegar a causar una disuria, un prurito uretral, como también presencia de secreción mucopurulenta. El diagnóstico también de esta bacteria puede ser por medio de, igual, por medio de métodos indirectos, especialmente por ELISA, como también por serología. El PCR aquí me olvidé ponerle, pero también podría estar incluido. En algunos laboratorios han implementado hacer el uso de algunos cultivos celulares. El cultivo celulares que va a ser justamente con caldo PPLO, que justamente es extracto de levadura o suero de proto y peptonas, etcétera. En todo caso, no es algo rutinario, no es algo donde se puede realizar con facilidad. Por esa razón, pues, se prefiere utilizar más los métodos de serología como también el mismo PCR. Igual, el tratamiento, tetraciclinas y eritromicina. Entonces, bueno, lo bonito de esto es de que no hay mucho problema siempre y cuando no existan muchas complicaciones. El hecho mismo que ustedes conozcan la existencia de estas bacterias, entonces tiene que llamar la atención. Por esa razón estamos llevando esta clase. Listo. Y aquí las bacterias más raras, las que son más complicadas de diagnosticar, las bacterias intracelulares. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, estas A ver. bacterias intracelulares obligadas, Ujú. eh, eh, o sea, ¿son de la misma división? O- Esta parte. ah, ya.
Aparte son estas, porque aquí vamos a ver a las riquezas. La riqueza, doctor, no es de otra enfermedad, es de otra enfermedad, ¿verdad? De hecho, la riqueza es bueno, es un género bacteriano. La riqueziosis va a ser la enfermedad. Ah, ya, Son ya, varias, de hecho, pero justamente eso vamos a profundizar. ya, gracias. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta más tuvieron? A ver. Doctor, en la bacteria de Mycoplasma pneumoniae también puede llegar a causar lo que es síndrome hemolítico urémico porque entre sus manifestaciones clínicas está anemia hemolítica. No, no puede. No es tan potente. Obviamente, cuando hablamos de una anemia hemolítica, es de que va a empezar a desromper tus eritrocitos. Entonces, evidentemente, como va a romper esos eritrocitos, va a haber disminución del volumen corpuscular, como también va a haber aumento de bilirrubina indirecta. Pero bueno, son complicaciones más en pacientes inmunodeprimidos. Así que la anemia hemolítica no se puede producir. No el síndrome Ok, como tal. ok, gracias, doctor. Listo, man. ¿Qué más? Doctor, Cuéntame, hermano. una pregunta. Dijo que había una proteína que evitaba la fagocitación de la bacteria que avanzamos. ¿Cómo se llama esa proteína? Era la, era la micoplasma, o sea, es que le han puesto una proteína similar a lo que eso es su nombre, entonces, micoplasma pneumoniae P, o sea, es la MPP, es la proteína de micoplasma pneumoniae, o sea, es la única, después le han puesto ese tipo de denominativo. Está bien, doctor, muchas gracias. Quito, ¿qué más? Ya, entonces terminamos con esto y nos vemos en sus respectivas clases. Creo que ya la siguiente semana, como les dije, ya estaríamos culminando con bacterio y estaríamos entrando con hongos. Y justamente, pues el día de hoy ya fui a laburar, así que por eso ya guardé los honguitos que tengo guardado para ustedes. Esperemos de que tal vez el último día podamos vernos, algún momento al menos, y ahí vamos a hacer, pues vamos, os voy a enseñar cómo hacer la tinción de honguitos, como también tengo unos criptococos ahí bien bonitos para hacer tinta china, así que veamos cómo va. Si no, también tengo los videos, o sea, tengo videos en los cuales ya realicé dichos procedimientos, así que eso más también los puedo compartir. De hecho, los voy a compartir más ratico para que más o menos vean lo más o menos que vamos a hacer. Es mejor a veces hacerlo como también verlo, o sea, mejor que verlo, ¿no? Pero vean, vamos a ver cómo va la coyuntura. Usualmente siempre me ha gustado mostrarle a mis estudiantes hongos, solamente eso lo ven conmigo porque no sé cómo será con los otros docentes, pero los estudiantes, por ejemplo, con los que pasé en el alto, como también los que previamente pasé en 2023, han visto honguitos. Y creo que no he sido los únicos que han visto una variedad de honguitos, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver cómo va, cómo se torna el ambiente sociopolítico. Ojalá que entremos a ese estado de excepción. Bien, sigamos entonces. Las riquezas van a ser microorganismos que van a tener la necesidad de siempre estar dentro de las células eucariotas. En este caso, van a tener la elección de poder estar dentro de los macrófagos, como también de lo que van a ser en las células propias del retículo, del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, según unos autores, porque, o sea, lamentablemente las riquezas no se las puede teñir. No se las puede teñir con tinción Gram porque para que el reactivo llegue a la bacteria tiene que estar afuera, pero estas bacterias van a estar adentro de las células. Entonces, por esa razón no es posible hacer el diagnóstico, no es posible la tinción. Pero por medio de microscopía electrónica pudieron ver que su pared es muy similar o es muy igual a lo que va a ser a los gram negativos. Entonces tienen un comportamiento de parasitismo intracelular, o sea, son bacterias, pero tienen un comportamiento de parásitos, ¿no? Entonces van a hacer que gracias a ellos van a mantenerse dentro de las células, porque por ende son varios factores nutritivos que no tienen, como el hecho mismo de la coenzima A, que van a ser factores que los cuales necesitan cualquier bacteria para que pueda haber la relación de la formación de qué, de la nueva síntesis de proteína, como también la misma replicación de ácidos nucleicos. Y estas son todas las riquezas en sí que deben tal vez conocer. Solamente vamos a profundizar tres, ¿ya? Así que no se me asusten. Sin embargo, estas mismas tienen que tal vez al menos conocer, escuchar, decir, ay, vi por ahí, digamos, una riqueza, ¿no? Lo que tiene que llamar la atención es de que estas riquezas necesitan tener, en su gran mayoría, un vector. ¿Y qué es vector?
¿Han escuchado ese término de vector? Los que tienen dentro de su cuerpo a estas bacterias, puede ser el Zika, chikungunya. Ya. También son los medios de transporte principales de ciertas enfermedades. Ya. ¿Qué más? Ahora, hay una... ¿no? Cuéntame, cuéntame. Ya, les cuento algo más. Aquí hay un debate. Entre microbiólogos no siempre nos gusta debatir entre nosotros y complicarnos la vida. Yo les voy a dar una definición. Tal vez esa misma definición, si es que nos vemos en parasitología, la vamos a replicar. Vector es el artrópodo que se encarga de transmitir un agente etiológico. El agente etiológico puede ser parasitario, el agente etiológico puede ser viral o el agente etiológico puede ser bacteriano, como en este caso, ¿no? Entonces, vemos de que mayormente el vector, de lo que es una mala traducción de lo que es en inglés, porque se pensaba, bueno, vector se refiere a vehículo, pero mayormente se ha visto que ese tipo de vectores, este tipo de vehículos son artrópodos. ¿Y qué son los artrópodos? Son seres que están o que tienen múltiples articulaciones, que tienen un exoesqueleto revestido con queratina, o sea, los insectos, como también los crustáceos y también los arácnidos. Entonces, los crustáceos, los arácnidos y los insectos van a ser artrópodos. Y estos artrópodos van a funcionar, van a poder transmitir a estos agentes etiológicos. Entonces, cada riqueza, por ejemplo, en esta situación, tiene su respectivo vector, ¿ya? Ahora, la riqueza Prowazeki, por ejemplo, va a producir el tifo epidémico. Entonces, vemos de que también esta riqueza necesita ser transmitida a través de piojos. Usualmente el hospedador que pueda albergar esta bacteria va a ser simplemente seres humanos. Y en la historia se pudo ver en diferentes focos bélicos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que han sido presentes de causales de este tipo de enfermedad, el tifo epidémico. La riqueza tifi. La riqueza tifi produce el tifo murino. Y vemos de que ahí igualmente los vectores pueden ser piojos, pueden ser pulgas, y vemos que ahí los hospedadores pueden ser principalmente los roedores, como también las comadrejas, y también ahí también se acopla de manera accidental a los humanos. La riqueza cari, vemos de que ahí produce la viruela riquecial, que va a ser a través de los ácaros, y esto obviamente los hospedadores van a ser los roedores. Mayormente ese tipo de patología está más desarrollada en Estados Unidos. La riqueza riquetsi, la que va a producir la fiebre manchada de las montañas rocallosas, el cual su vector va a ser las garrapatas. Y estas garrapatas, bueno, van a poder tranquilamente transmitir a múltiples mamíferos, como los perros, los pinches gatos, los conejos, los pájaros. La riqueza conori, que va a producir la fiebre botonosa, que vemos de que igualmente su vector va a ser la garrapata y sus roedores van a ser, bueno, sus vectores van a ser, sus hospedadores van a ser los roedores, también los perros. Y la fiebre Q, que va a ser la riqueza Burnetti, que justamente va a ser a través de garrapatas y también se ha visto de que persona a persona también puede transmitirse. Entonces es una riqueza bien especial. Y vemos de ahí que puede ser que los principales reservorios o los principales hospedadores del ganado bovino. Entonces, cada riqueza, o sea, cada especie de riqueza, produce una enfermedad diferente. La más grave de todas va a ser la riqueza riqueza. Resulta que la fiebre manchada de las montañas rocallosas, que fue justamente descrita en Estados Unidos, es una enfermedad exantemática. Exantemática quiere decir que produce manchas rojitas. Estas manchas rojitas pueden ser a través de unas petequias, como también pueden ser la presencia de púrpuras, porque vemos de que en ese tipo de alteraciones encontramos hemorragias y encontramos también coagulopatías, ¿no? Estas se transmiten a través de esta garrapata. Esta garrapata va a ser principalmente del género del Macentor, que puede ser el Andersoni, que está más ubicada en Estados Unidos, como también el Variabilis, que va a estar en Estados Unidos. Sin embargo, también hay datos que persista y que está presente en el continente sudamericano. Mayormente, esta garrapata, cuando se adhiere, cuando invade un mamífero,
¿Cuál es su característica en su relación con su picadura, entre comillas? ¿Solamente te viene a morder o qué hace esta garrapata? Creo que se queda impregnado, doctor. No te chupa la sangre. Te chupa la sangre, exacto, pero se entierra. Exacto, ¿no ve? Muy bien. Entonces, por esa razón, como pueden ver aquí, sean principalmente mamíferos como también en algunos seres humanos, especialmente con ese antecedente de ser indigente, entonces vemos de que, bueno, vas a enterrado las garrapatas, sus patitas, como también la región de la cabeza, hasta la parte también del tórax, y bueno, el vientre o el abdomen va a ser visible, ¿no? Entonces, aquí en el momento de querer sacar este tipo de artrópodo hay que tener mucho cuidado, porque en el momento que tú tienes contacto tal vez con la sangre, y obviamente ahí por mala suerte tienes una herida abierta, pues fácilmente también te puedes transmitir. Las lesiones que va a causar justamente son el tipo exantemático, o sea, va a haber petequias, va a haber máculas, ya un poco más grandes incluso. Vemos de que estas mismas van a ser irregulares, vemos de que estas mismas van a estar plenamente distribuidas, más que todo en las extremidades apendiculares, o sea, extremidades inferiores como también extremidades exteriores, o bueno, exteriores, superiores, que estoy hablando, inferiores y superiores. Y lo grave es que también puede causar una coagulación intravascular diseminada. Desde un mismo punto, causando unos pequeños coágulos, causando de que ciertas regiones existe tejido muerto y en otros sectores existe hemorragias. Entonces aquí hay una inestabilidad en la funcionalidad de las plaquetas. También en el caso que esta bacteria puede llegar al cerebro, puede llegar a causar encefalitis y también puede llegar a causar una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal. Entonces, esta enfermedad sistémica, mientras el paciente sea más corta de edad o si no mucho mayor, o sea, las dos extremidades etarias del paciente, entonces obviamente la sintomatología va a ser mucho más agresiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Serología. Lamentablemente no podemos ver a la bacteria, lamentablemente el PCR hasta puede servir. Sin embargo, son cuestiones que todavía no están estandarizadas. Puedes hacer tal vez tinción como una fluorescencia, pero el ELISA sí te va a orientar que existe un cuadro agudo o un cuadro crónico. Tratamiento. Su mejor herramienta para estas bacterias que son intracelulares va a ser la doxiciclina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuándo sí utilizarlo y cuándo no. Pero los betalatómicos aquí no te sirven, lamentablemente. La doxi al momento es la mejor arma contra estas enfermedades. La Rickettsia prowazekii va a causar el tifo epidémico. El tifo epidémico vemos de que lo denominan epidémico porque justamente una persona en un pequeño lugar puede también, entre comillas, hacer de que las demás personas tengan, porque resulta que el vector que se va a encargar de transmitir a través de un reservorio a los hospedadores correspondientemente van a ser a través de estos piojos. Entonces el piojo va a ser su vector de la bacteria, de la Rickettsia prowazekii. Entonces mayormente en un lugar en donde haya piojos, mayormente, ¿cómo lo van a imaginar? Puede ser un lugar con hacinamiento, puede ser un lugar con extrema pobreza, que no existe tal vez un respectivo buena higiene. Entonces, cuando existe baja higiene, podemos ver que estos piojos pueden estar ahí proliferando. Entonces, estas mismas también, como van a ser hematófagas, tranquilamente en su estructura, como en la región de las glándulas salivales, va a poder botar a estas bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, básicamente va a ser como una inoculación directa o indirecta. También se ha visto que en sus heces fecales también va a botar una gran cantidad de estas bacterias. Entonces, vemos de que también estas mismas heces fecales pueden tener contacto con las heridas abiertas que estas pulitas o esos piojos, mejor dicho, pueden producir, ¿no? Algo similar como lo que pasa en el Chagas. La vinchuca come, te produce una lesión, te succiona sangre y por las heces fecales sale el parásito. Y si las heces fecales llegan a la herida, entonces eso ya hay una transmisión. Igualmente pasa igualmente con ese tipo de artrópodo con la bacteria. ¿Qué es lo que te puede causar? Ese tipo de, bueno, máculas, estos cuatro tipos de lesiones exantemáticas que van a ser puntiformes y van a estar irradiados. Ahora, esto es preciso que ustedes vean, porque el paciente posiblemente tenga fiebre de origen desconocido, tenga ese tipo de lesiones maculares, papulares, entonces ahí tú vas a pensar
puede ser por tal vez otro tipo de agente etiológico como herpes, o puede ser tal vez por alergias. Entonces, en el caso que descartes este tipo de situación, entonces ahí recién vas a pensar en otro tipo de agentes etiológicos, tal vez a las riquecias. Sin embargo, tienes que ver ahí también vos si es que hay vectores o si es que hay artrópodos cercanos, en este caso, los piojos, ¿no? Y se ha visto que en algunas situaciones que, bueno, en pacientes inmunodeprimidos, especialmente pacientes adultos mayores, que pueden llegar a causar una bacteremia y asimismo pueden llegar a causar una miocarditis, después causar una disfunción a nivel del sistema nervioso central. En este tipo de pacientes podemos ver que su letalidad puede aumentar de un 10 a 60%, porque usualmente llega hasta aquí, o sea, llega a causar unas lesiones maculopapulares y ya, después se corta y a veces el mismo sistema inmunitario puede actuar de manera adecuada. Sin embargo, en pacientes que hay inmunodeprimidos, pues ya va a empezar a aumentar y va a empezar a escalar, ¿no? Tratamiento, doxi, como también el control de artrópodos. Entonces, aquí va a haber mucho más facilidad de hacer el control de artrópodos. Y en relación con las garrapatas, ¿cuál es lo que tienen que tener cuidado? No romper a la garrapata en el momento de la extracción. Porque aparte también vas a ver o vas a hacer de que en la misma riqueza que va a estar dentro de la garrapata pueda diseminarse más en el torrente sanguíneo del paciente. Entonces, en los piojos no hay mucho lío. Ese un shampoo que tiene un elementos bueno, antipiojos, creo que no me acuerdo el término ahorita, ¿cuál era? Creo que es el benzoato de aluminio. Entonces, eso puede funcionar muy bien contra este tipo de artrópodos y estos mismos van a poder, bueno, tú matas al artrópodo, entonces disminuyes la posibilidad de que exista más transmisión de este agente etiológico. Y la riqueza TIFI. La riqueza TIFI va a estar relacionada con lo que van a hacer las pulgas. Y la pulga que principalmente va a llegar a ser la que transmite esta enfermedad va a ser la Xenopsila chopis. La Xenopsila chopis, ¿en dónde más lo hemos escuchado? ¿Se acuerdan? Yersinia pestis, doc. Eso puede transmitir la peste, ¿no? Por a través de esa bacteria. Muy bien. ¿Dónde más? ¿Se acuerdan? Bueno, lo van a ver en parásito. Ahorita me estoy confundiendo. En Immunolepis nana, y lo van a ver también como causal de algún tipo bueno, va a ser otro tipo de artrópodo que va a poder transmitir, ¿no? Entonces, pero parásitos. O sea, también, aparte de transmitir bacterias, va a poder transmitir parásitos también. Entonces, eso, si es que nos vemos el siguiente semestre, lo vamos a checar. Entonces, eliminamos la fuente de pulgas. La fuente de pulgas van a ser justamente los ratones y las ratas. Entonces, los ratones y ratas van a tener una infestación de pulgas, y estas pulgas, bueno, van a poder no solamente afectar a los ratones, sino también a los seres humanos con los cuales este ratón conviva. Entonces, por eso la presencia de los ratones y presencia de las ratas siempre va a ser un factor de riesgo. ¿Y qué es lo que te va a causar la riqueza TIFI? Justamente estas lesiones que son maculopapulares. A diferencia de las otras lesiones, no hay tantas lesiones petequiales, ¿no? Las petequiales, ¿qué eran? Eran puntitos rojos. En cambio, maculopapulares, cuando ya estos puntitos empiezan a sobrelevarse, parecieran que fuesen como unas pequeñas vesículas. Entonces, uno diría, esto puede ser a causa tal vez de una alergia, ¿no? Pero cuando tú le das cetiricina a ese paciente y no resulta, es más, de hecho, aumenta la proliferación, entonces ahí te puedes dar cuenta que no es por eso. Entonces también hay que buscar presencia de artrópodos. Entonces, si hay pulgas ahí, entonces ya pues confirmas de que puede que sea causada tal vez por esta riqueza. Es una riqueza que está relacionada con la presencia de esos artrópodos. Tratamiento, como han visto, todas las riquezas se la trata con doxi. Entonces, al momento es nuestra mejor arma mientras no haya resistencia al momento. Espero que no pase eso, así que por favor no lo hagan. Tomen precaución siempre, digamos, confirmen de que es riqueciosis y les dan doxiciclina. Entonces, hay que buscar las fuentes en donde existen los artrópodos, en donde haya garrapatas, en donde haya las pulgas, en donde haya los piojos. Entonces, evidentemente es preferible siempre hacer una buena limpieza. Entonces, a ese paciente recomendarle de que haya una buena limpieza, que exista una separación
de los animales, de donde vivan los animales y de donde vivan los seres humanos. Así que nada de estar pues durmiendo con los perritos, nada de estar durmiendo con los pinches gatos. Entonces, eso es un factor de riesgo que siempre va a predisponer. Entonces, también aparte, donde existe justamente la presencia de jardines o lugares o este tipo de nichos ecológicos, también es otro tipo de lugares, otro tipo de factor de riesgo, ¿ya? Entonces, si tu paciente presenta tal vez sintomatología como dolor de cabeza, dolor faringitis, un dolor abdominal, diarrea, vómitos o dolor articular, pero eso sí, con una fiebre que esté por el lapso de 38,5 grados, o sea, una fiebre de origen desconocido, entonces, bueno, hay que buscar las fuentes. Si no hay fuente urinaria, entonces buscamos otro. Fuente gastrointestinal, ya, tampoco. Fuente faringio o respiratorio, tampoco hay. Entonces, ahí ya tú piensas tal vez en una posibilidad de que exista una bacteria dentro de la sangre. Entonces, ahí que pensamos en la rickettsiosis. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? Preguntas de riqueza. La garganta se seca. Ya. Y Erliquia, así que para su calma de ustedes, tranquilos, son los últimos, no se me asusten. Estas erliquias antiguamente eran riquetias, pero los han cambiado. Igualmente estas bacterias van a ser intracelulares. Estas bacterias igualmente van a estar, necesitan estar dentro de los microorganismos. No se pueden tener con tinción gran, lamentablemente. Con Wright y Gemsa sí se puede hacer una aproximación. Sin embargo, igualmente o sea, es dudosa, digamos, la detección de la bacteria por medio de microscopía. Aquí encontramos tres especies. La Ehrlichia cafensis, la Ehrlichia erwingi y la que antiguamente era la Ehrlichia phagocytifilium, ahora la conocemos como Anaplasma phagocytifilium. Entonces, esto antes era una Ehrlichia, lo han cambiado recientemente. Este tipo de patologías es más una zoonosis, especialmente la Ehrlichia erwingi puede causar una ehrlichiosis granulocitotrópica canina. En seres humanos va a causar una ehrlichiosis monocitotrófica humana, ¿no? Entonces, son pequeñas microorganismos que se van a transmitir igualmente a través de la garrapata. Entonces, más una zoonosis que puede afectar en ciertos seres humanos. Entonces, ¿cuál va a ser tal vez su lesión principal? Ese tipo de petequias. Igual, o sea, petequias, regiones mapocoáculo-populares, piensas en riquezas o piensas en una erliquia. Y mayormente estas están relacionadas porque los hospedadores justamente, bueno, justamente van a ser los reservorios de los perritos, ¿no? Más los perritos que los pinches gatos. Así que, bueno, justamente vamos a ver esa característica. Y bueno, el vector que se va a encargar de transmitir va a ser por medio de las garrapatas. Entonces, el perro directamente no te va a transmitir, sino va a ser a través de las mismas garrapatas. Entonces, recomendación aquí, estimados estudiantes, a lo que van a ver siempre en su consultorio. ¿Qué van a hacer en estos casos? O sea, aquí viene un paciente con una garrapata enterrada. ¿Qué van a hacer? Se la extraemos, doctor, Vamos, doctor. ¿Cómo? con, con las pinzas, supongo. Ya, ¿qué más? Al momento de extraer lo que es la garrapata, tratar de evitar que el cuerpo se rompa, por así decirlo, tratar de extraerlo completamente sin dejar que la cabeza y el pico se quede adentro para evitar justamente lo que es la propagación de esta bacteria. Ya. Se te rompe el vientre, te sale en un lado y la cabeza en otro lado. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Llamamos a un doctor. Ya no sé. No, ya. No, pues le van a dar tratamiento con doxy, o sea, para una forma de preventiva, de manera profiláctica. Ah, no, doctor. Ya, entonces eso ya. Y obviamente también van a recomendar de que los hábitos higiénicos para que no haya la presencia más de estos artrópodos. Bueno, por lo pronto la doxiciclina, las tetraciclinas aquí son sus mejores armas. Así que hay que saberlo manejar y hay que saberlo utilizar contra este tipo de agentes etiológicos. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas más tuviera? Repito, lo hemos hecho, ¿ya? Y las últimas bacterias que vamos a ver van a ser las ITS. Si es que no me acuerdo, si es que no me olvide una bacteria más, creo que no. Sí, creo que no, todos ya hemos visto. Y directamente entramos con hongos y los hongos van a ser los últimos que vamos a ver, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta?
¿Les han dicho algo de las actividades o todavía no les han dicho nada a la universidad? Doctor, Cuéntame. una consulta. Para la primera parte que nos explicó de la parte de bacterias especiales, parte uno no nos pasó las diapos, no se puede mandar. ¿Cuál? Son tres, la uno, la dos y la tres. Nos pasó ahorita la 2 y la 3, la uno no nos pasó. ¿No les pasé? No, doctor. ¿Qué han hecho para que les castigue? No, por favor, doctor. Amásenos. Ya les voy a pasar. No se preocupe. Doctor, y tenemos que hacer los mapas de cada bacteria que nos ha explicado. Sí. O sea, la idea es de que hagan un mapa, pero obviamente las cosas importantes, ¿no? O sea, esto que sean como sus apuntes para poder estudiar. Porque recuerden que tal vez demos solamente una serie de exámenes, posiblemente, o demos dos series de exámenes, pero con, o sea, una semana seguida y otra semana, digamos, de un hito 4 y del hito 5, o sea, semanas seguidas. Al momento no nos han confirmado nada, por eso también, bueno, o sea, en cierto modo los exámenes virtuales los han descartado porque muy bien sabemos de que pueden obrar de manera honesta como también no. Evidentemente la mayoría tal vez sí lo van a hacer de manera honesta, pero bueno, no siempre van a ser el 100%. Entonces a raíz de eso es por el cual han tomado la decisión de no hacerlo virtual. Y tampoco no nos conviene a los docentes porque, o sea, nosotros entregamos notas y recién nos pagan, así que estamos ahí igual que ustedes. Estamos ahí en la incertidumbre. Ya, doctor, está bien. Todavía no nos comunican nada a nosotros. Mañana me imagino que será virtual porque hasta ahorita no avisan. Sí, bueno, por lo pronto vamos a ver cómo va la situación. En todo